Buenas noches, muchachos. Alex, buenas noches. Cristian, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me Buenas noches, escuchan? doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a esperar unos minutos, por favor, a que sus demás compañeros ingresen y vamos a empezar la clase de hoy por el tema del paro de la COP. Bueno, la universidad ha adoptado la decisión de hacerlo el día de hoy virtual, ya que bueno, los bloqueos supuestamente duraron hasta tarde y va a ser un poquito difícil para todos movilizarse después de toda la concentración de gente que ha habido en la ciudad. Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor, perdón. Buenas noches. Que entonces, el día de hoy tenemos que empezar ya prácticamente con el avance de la materia y nos toca hablar sobre lo que es el origen y el desarrollo histórico de los derechos humanos. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco de historia. Luego vamos a ver el tema de lo que son los derechos humanos a nivel nacional. ¿Y qué más? Tenemos que hacer un análisis de cuáles son los derechos humanos que están plasmados como derechos fundamentales dentro de la constitución política de nuestro país. Entonces eso es lo que vamos a tratar de culminar el día de hoy. Y si no podemos hacerlo, bueno, tenemos la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, poco a poco ya van integrándose. Son 4 de sus compañeros. Vamos a esperar un minutito más, 1 minuto o 2 minutos y luego ya empezamos con el tema de la exposición. ¿Ok? Denme un cachito. Ah, acá está. Coral, buenas noches. Nati, buenas noches. Daniel, buenas noches. Lilian, buenas noches. Ok, Buenas noches, doctor. buenas noches. Ok, creo que ya somos, a ver, déjenme ver, por favor. Sí, ya estamos, ya vamos como la mitad del curso aproximadamente. 2, 4, 6, 7. Ok, ok, muchachos.
Empecemos entonces, ¿ok? Bueno, el primer tema habla sobre lo que es, qué son los derechos humanos, cuál es el origen de los derechos humanos, el concepto de los derechos humanos y obviamente cuáles son aquellos derechos humanos que están reconocidos dentro de la Constitución Política del Estado de Bolivia como derechos fundamentales. Entonces, si ustedes ven las diapositivas que están en pantalla, nos dice que es posible explicar la existencia y fundamentación de los derechos humanos en 4 fases bien delimitadas. Hablamos de lo que es el humanismo, el pensamiento filosófico cristiano, el racionalismo filosófico y contractualismo y el iluminismo francés. ¿Okay? Esas son las 4 fases. Tenemos que empezar siempre el tema de el origen de los derechos humanos con la existencia o aparición del hombre, ¿cierto? Porque si no hubiera existido el hombre o si no existiera el hombre, no existieran derechos humanos, ¿cierto? Entonces, es decir, los derechos humanos se fundan en el orden natural preexistente a la ley y al Estado y son superiores a él, es decir, el Estado presenta una evolución histórica que está matizada por luchas y enfrentamientos entre individuos y grupos y naciones de acuerdo al pensamiento histórico de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, a lo largo de todo este recorrido, para el reconocimiento de los derechos humanos han transcurrido o han sucedido guerras, negociaciones que culminaron con la aprobación de de diversos textos o declaraciones de derechos del hombre que sancionan normas, leyes eh, en beneficio del ser humano, y así lo reconoce el pensamiento jus naturalista o lo que llamamos como humanismo, ¿cierto? Los antecedentes más remotos nos marcan que los derechos humanos, denme un momentito por favor chicos, están ingresando a sala, van con la concepción, que van con la concepción del humanismo, nos ubican en la parte de Sumeria, la Mesopotamia, alrededor del siglo XV aproximadamente. Eh, las sociedades más antiguas del Oriente que son conocidas, ¿no? Eh, tenemos un poema que habla del reconocimiento de los derechos humanos, que se conoce como Enekar y el señor Arata, ¿cierto? Que está ubicado en la parte de la cultura sumeriana en Mesopotamia. Este poema hace un reconocimiento de los derechos humanos de acuerdo al pensamiento que existía en esa sociedad. ¿Okay? Otro es, por ejemplo, el Código de Hammurabi. Y también tenemos a los 10 mandamientos de la religión o de la cultura de los judíos, ¿cierto? Entonces, todas estas estructuras son un punto de partida de los derechos humanos, ¿ok? Eh, denme un segundito, por favor. No se me vayan. Perdón. Ok, mil disculpas, chicos. Estaban tocando el timbre.
¿Están ahí? ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, doctor, estamos acá, le estamos escuchando. Ok. Entonces, todos estos aspectos que están dentro de la historia son un punto de partida para lo que es el desarrollo del pensamiento naturalista, que nos dice que los derechos humanos son inherentes a la persona. ¿Por qué? Porque es un ser dotado de racionalidad y de sentido, ¿cierto? Como su nombre dice, humano, nos referimos a los seres humanos, ¿cierto? Al hombre, y no hablamos de otro tipo de seres dentro de la naturaleza, es decir, los animales, por ejemplo, no tienen derechos humanos, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar eso. Algunos aspectos, por ejemplo, cuando hablamos de lo que eran los derechos humanos reconocidos en esta época, eran, por ejemplo, el respeto que se debía tener, por ejemplo, a los heridos en batallas o a los heridos en guerra, ¿cierto? Si ustedes se ubican en diferentes relatos de la Biblia, por ejemplo, había un respeto a aquellas personas que habían sido heridas o eran prisioneros de guerra, ¿cierto? Entonces ya se va desarrollando toda una cultura en cuanto a lo que es los derechos humanos. ¿Ok? Eh, Después de esto viene lo que llamamos el pensamiento filosófico cristiano, ¿cierto? Entonces, en la época medieval prevalecen las filosofías cristianas que impulsan la positivización de los derechos humanos como una manera de pasar del debate teórico filosófico a un ordenamiento jurídico, ¿cierto? Es decir, durante esta época de los filósofos cristianos ya se pensó en sistematizar de forma escrita todos estos derechos humanos que estaban dentro de lo que es el naturalismo, ¿cierto? Para que se convierta en positivismo, ¿cierto? Todo esto parte desde los inicios del cristianismo en Roma, ¿cierto? Entonces, los grandes juristas romanos ya tenían una positivización de su derecho o de sus normas. Por ejemplo, Ulpiano, ¿cierto? Nos dice que el derecho natural está integrado por un conjunto de leyes y principios llamados por los estoicos prima naturalis, ¿cierto? Que es decir, que los seres vivos tienen un instinto de conservación propia, ¿cierto? Es un instinto que se debe respetar y es un derecho que tienen todos los seres humanos, todos los hombres, ¿cierto? Eh, la mayoría de estas normas positivas se ven plasmada en la Biblia. No nos olvidemos que la fuente principal de toda la filosofía cristiana parte de ese documento, ¿cierto? De la Biblia, ¿cierto? Nos dice la Biblia, por ejemplo, que la idea, perdón, están ingresando a clases, ahí va, que la primera idea de dignidad fue cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, la primera idea de dignidad en el hombre es esa, ¿cierto? Entonces, los filósofos cristianos nos indican que los derechos humanos nacen con el hombre y uno de los derechos fundamentales que tiene el hombre y que debe ser respetado es la dignidad. ¿Y por qué la dignidad es importante? ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Esto fue ratificado por San Pablo, ¿cierto? Que nos dice que todos los hombres son iguales y por ello no hay ninguna persona de ninguna civilización o de ninguna nacionalidad que pueda ser diferente. Y en sus encíclicas nos dice que no hay judío, no hay griego, ni siervo, ni libre, tampoco hombre ni mujer que sea diferente ante Jesucristo, ¿cierto? Entonces,
San Pablo ya va también esgrimando todo lo que son los inicios de la positivización de los derechos humanos en la Biblia, ¿cierto? Santo Tomás de Aquino es otro de los grandes exponentes del pensamiento filósofo cristiano y nos dice, ¿no?, que la persona humana, como ser más elevado de la creación, tiene una naturaleza racional y libre. Por lo tanto, es fuente de derechos individuales y sociales, por lo que la sociedad, por lo que el hombre, al ser un ser eminentemente social, pertenece a una sociedad. Y el bien común es la causa final de esta sociedad. Entonces, progresivamente van desarrollándose inmenso conocimiento sobre lo que es los derechos humanos a través del tiempo. Después de eso pasamos a lo que es el racionalismo filosófico y contractualismo. En un marco de tolerancia religiosa, pensadores como Thomas Hobbes y John Locke, que aunque con diferente orientación a la cristiana o a la católica cristiana, formulan tesis contractualistas sobre la idea de un contrato social. Y este está inspirado en un estado natural del hombre o en un derecho natural basado en la razón, ¿cierto? Todo esto afirma la existencia de reglas normativas de manera previa a cualquier autoridad política, es decir, las autoridades están al mismo nivel que todos los demás seres humanos, ¿cierto? Norberto Bobbio, tomando una frase de John Locke, nos dice, ¿no?, que el verdadero estado del hombre no es el estado civil, sino el estado natural. En este estado de naturaleza, todos los hombres, por mucho más de que tengan autoridad política o cualquier tipo de educación, son iguales a los demás, ¿cierto? Ese estado civil, es decir, ese estado de educación, esa autoridad política y demás, simplemente es una creación artificial del mismo hombre, que no tiene más objeto que el permitir el desenvolvimiento de la libertad, las igualdades naturales, para la suscripción de un contrato social entre los miembros de la sociedad. Es decir, este contrato social lo que hace es asegurar que los derechos fundamentales del ser humano sean respetados en esta sociedad. Denme un segundito, creo que hay una persona más que quiere ingresar. Toda esta gama de libros que han escrito Thomas Hobbes y John Locke especialmente, fueron tomados como base para lo que es el iluminismo francés. La fase del iluminismo francés se desarrolla entre los siglos XVIII y XIX, con pensadores como Rousseau y Montesquieu, ¿cierto?, quienes nutren los movimientos revolucionarios que toman como centro Francia en esa época, que luego después de esto se extiende de manera global, incluyendo a América, tanto a Norteamérica como a América Latina, ¿cierto? Entonces, esta etapa es conocida como la formulación de las grandes declaraciones de derechos y la positivización de estos, ¿cierto? Se da paso a la constitucionalización de los derechos humanos y después, posteriormente, a su internacionalización, ¿cierto? Durante esta etapa, el pensamiento de John Locke básicamente inspira a los próceres de la libertad de lo que es Norteamérica en este momento, ¿cierto? O América del norte de los Estados Unidos de Norteamérica en 1789.
66. Las colonias inglesas que estaban habitando en Norteamérica deciden que los impuestos que estaban pagando al rey de Inglaterra eran injustos. Por lo tanto, en base a este pensamiento de estos grandes pensadores de la época, surgen los grandes pensadores de Estados Unidos. Hablamos de George Washington, ¿cierto? Tenemos no me acuerdo cómo se llama. ¿Se acuerdan el otro personaje que firmó la Declaración de la Independencia? Que inventó miles de cosas en Estados Unidos. ¿Se acuerdan, muchachos? Queridos, participen. Muchachos, ¿se acuerdan? Thomas Jefferson, ¿cierto? Es el otro gran prócer de la independencia de los Estados Unidos, junto con 56 otras personas más. Queridos, ¿están ahí? Sí, doctor. Ok. Se ve la pantalla, ¿no? De lo que dice lo mismo en francés. Sí, doctor, se ve. Ok. Y después de esto se conlleva a lo que es la Revolución Francesa, ¿no? En 1789, donde todo concluyó con la firma de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿cierto? Entonces, todo esto influye en eso. No nos olvidemos también que en Inglaterra, mucho antes de que se desarrolle el pensamiento de los grandes pensadores franceses como Rousseau y Montesquieu, ya se realizaron determinadas reformas dentro de lo que era el poder que tenía o que ejercía el monarca o el rey de Inglaterra para quitarle ciertos privilegios que él tenía, ¿cierto? Entonces, no se olviden que los monarcas o los reyes concentraban todo el poder político, religioso, social, económico en los diferentes reinos o monarquías que han existido a través de la historia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en 1679, el rey firma la ley del habeas corpus y de ahí viene obviamente lo que llamamos como acción de libertad, ¿cierto? Entonces el resultado es que mediante esta ley se procede a sustentar la libertad personal de las personas y se garantiza que ninguno de ellos podría ser arrestado o perseguido ilegalmente, ¿cierto? Y en caso de que una persona era detenida mediante la ley de habeas corpus, tenía que ser presentada ante un tribunal, ¿cierto? Dentro de un plazo de 20 días aproximadamente. Y se prohibía encarcelar a la persona 2 veces por la comisión del mismo delito, ¿cierto? Entonces ya se van creando diferentes estructuras y códigos a través del tiempo que van conformando todo lo que son los antecedentes de los derechos humanos, que culminan con la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, ¿cierto? Después de todo esto, surgen a través del tiempo grandes aportes de instrumentos internacionales sobre lo que es el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, ¿cierto? Y ahora, en este instante ahora
tenemos como base de todos los derechos humanos lo que conocemos como la Carta de los Derechos Humanos, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que todo esto ha tenido que suceder durante bastante tiempo con diferentes guerras, revoluciones, revueltas, consensos y no con diferentes autoridades políticas de diferentes países. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones toman consenso de que deberían ser reconocidos a nivel internacional todos los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se olviden que en la Segunda Guerra Mundial una sola persona, que es Adolfo Hitler, ¿cierto? Vulneró los derechos humanos de toda una raza con la ambición de tener el poder absoluto a nivel mundial y obviamente que su país y especialmente sus seguidores, que eran miembros de la raza superior aria, puedan gobernar el mundo, ¿cierto? Entonces, a raíz de todo esto y obviamente el sacrificio de miles de judíos, entonces los Estados Unidos de América, en base a lo que era la Declaración de Derechos del Hombre que tenía Francia, decide firmar los documentos que actualmente son base para la Declaración de Derechos Humanos a nivel internacional, ¿cierto? Entonces tenemos algunos aspectos acá. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales dentro del marco del sistema de las Naciones Unidas, ¿cierto? Esto da paso a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿cierto? 1948, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969 en el sistema interamericano. Europa tampoco se queda atrás y firma el Convenio Europeo sobre los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales en 1950, y África también toma el mismo camino con la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. ¿Okay? Entonces es un largo camino que se ha atravesado o que se ha recorrido para que los derechos humanos sean reconocidos a nivel internacional por todos los países firmantes de los tratados internacionales que existen sobre esta materia. Pero todo esto puede quedar en bla, bla, bla y lastimosamente mucha gente ahora puede decir qué bonito todo el camino que se ha tenido que recorrer para que los derechos humanos sean reconocidos a nivel nacional, a nivel internacional, pero cuando tú vas y sales a la calle y preguntas a la gente común y corriente qué son los derechos humanos, casi nadie puede responderte exactamente cuál es el concepto de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver que cada persona tiene que estar consciente de que goza a nivel internacional de privilegios para que sus derechos humanos sean respetados y también lo mismo a nivel nacional. Entonces, la pregunta es, ¿qué son los derechos humanos? ¿Okay? Entonces, algunos de ustedes ya respondieron en su examen diagnóstico que ya los he revisado. Denme un segundito, por favor. Voy a leer algunos de los conceptos que ustedes han puesto dentro de su examen diagnóstico. No se me vayan, por favor.
Ok, muchachos. A ver. ¿Quiénes están? Ariana López está en este curso. Sí, Ariana está entonces. Este es. Entonces, la pregunta número 6 era, ¿qué son los derechos humanos? Y dice, ¿no? Son las facultades inherentes al ser humano, la cual está reconocida a nivel mundial, un conjunto de facultades que regulan el bienestar y la protección de los seres humanos que son inherentes a este mismo, conjunto de facultades que posee el individuo a nivel internacional que deben ser respetados, establecidos en normativas de cada nación. Son aquellos que toda persona, sin importar su raza, sexo, lengua, religión o nacionalidad, posee como derechos inherentes desde su nacimiento. Los derechos humanos son derechos que posee cada persona. Son derechos que no distinguen el origen de una persona, idioma, rasgos físicos, responden a las necesidades o normas vitales. Facultad inherente a todos los seres humanos, sin distinción de alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Conjunto de derechos reconocidos por varios países. Estos derechos fueron promulgados por la OIT. Supongo que es Organización Internacional del Trabajo, estimo. Son derechos inalienables, es decir, facultades que no se le puede negar a ningún ser humano. Derechos humanos son todos los derechos que tiene el hombre desde que nace y que se le ha sido otorgado por el hecho de ser humano. Es una facultad y obligaciones de derechos, es un órgano de defensa para cada ser humano. Los derechos humanos son todo lo básico que a una persona se le debe garantizar, desde el derecho a la vida hasta una vida digna, derecho al nombre, a una familia. Los derechos humanos son inalienables y tan solo el hecho de ser humano nadie nos puede quitar, ya que en el año 10 de diciembre, dice, de 1948, nos dieron los derechos humanos gracias a los tratados internacionales. Y el último dice, son derechos y facultades esenciales de una persona. Entonces, si ustedes escucharon, cada persona tiene un diferente concepto sobre lo que son los derechos humanos, ¿cierto? Perdón, muchachos, la reunión va a terminar en 10 minutitos. Si se corta, por favor, vuelven a ingresar al mismo link para continuar la clase. ¿Ok? Perdón, va a terminar en 5 minutos. Ok, entonces vamos a ver un pequeño video que habla sobre qué es lo que opina la gente con los derechos humanos. Déjenme un segundito, por favor. Está este de acá. Permítanme, ahí está. Ok, ahora sí. Sonido. Este de acá. Ok, ¿se ve el video? Muchachos. Sí, doctor. Ok, entonces. Sí, doctor, se ve. Este es el video. Vamos a cortar a los 4 minutos, por favor, porque luego se va a cortar e ingresamos de nuevo, ¿ok? Pero vean, por favor. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have?
Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Ok, muchachos, nos quedaremos acá. Se va a desconectar la videoconferencia. Ingresan, por favor, de nuevo al mismo link. Por favor. ¿Está bien? Perfecto. Sí, doctor. Ok, chicos. Entonces nos vemos en unos 30 segundos aproximadamente.